Buenas tardes, abogada. Para nosotros es un placer exponer acerca sobre el Tratado de Niza. Somos el grupo número 8 y está compuesto por Sara Galeano, su servidora, Shirley Velázquez, Alba Montalbán y Loana Reyes. Para nosotros, pues, es grato tener esa oportunidad de compartir mediante este mundo virtual y unir diferentes puntos de nuestro territorio nacional. A nosotros nos toca exponer y dar tanto nuestro punto de vista como la historia relacionada con lo que es el Tratado de Niza. Básicamente el Tratado de Niza fue un tratado firmado el 26 de febrero del 2001, cuyo objetivo principal era reformar la institucionalidad de la Unión Europea. Pero en sí, ¿qué es la Unión Europea? Para que podamos entender un poco lo que es el Tratado de Niza. Pues básicamente la Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en un régimen sui generis de organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. Pues su fundación fue el 1 de noviembre de 1993 en los Países Bajos, específicamente en Maastricht. Su moneda oficial pues es el euro. Sus fundadores o los peldaños y los pilares de la Unión Europea son Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Como definición técnica de qué es el Tratado de Niza, pues es un tratado vigente aún a partir del año 2003. Fue ratificado en el año 2003 y a partir de ese año, es su vigencia y modifica los tratados constitutivos de las comunidades europeas. El Tratado de Niza fue elaborado por el Consejo Europeo en diciembre y firmado el 26 de febrero del 2001. Su objetivo e importancia, pues básicamente el Tratado de Niza tenía un objetivo principal y era llevar a cabo una reforma institucional para poder afrontar de manera eficiente el proceso de ampliación del número de los miembros de la Unión Europea. Claro que como todos esos países querían destacar entre todo este tratado, pues su negociación no fue fácil y uno de los principales conflictos que tuvieron todos los países europeos fue definir el mecanismo de votación, cómo iban a votar, pero más adelante les hablarán mis compañeras de la manera del voto, ¿verdad? Alemania pues se negaba, ellos querían ser uno de los principales en votar y esa fue una de las primeras disyuntivas que tuvieron todos los países europeos, ¿verdad? Quien quería sobresalir, como lo mencioné anteriormente, era Alemania, pues por ser uno de los peldaños y uno de los pilares de la creación de la Comunidad Europea. Sin embargo, al final se llegó a un acuerdo y mis compañeras hablarán un poquito más de lo que se llegó. Durante el primer referéndum sobre el Tratado de Niza se realizó en Irlanda en junio del 2001. Más del 54% de los votantes lo hizo en contra frente al 46%. Sin embargo, el referéndum, que fue el que básicamente decidió todo, fue realizado en octubre del 2002. Anunció la rotunda victoria del sí con cerca del 63% de los sufragios a favor de este tratado, ¿verdad? En lo referente al sistema de voto en el Consejo de la Unión Europea, el Tratado de Niza alcanzó un compromiso que consistía en una doble mayoría de estados, miembros y votos. Además, un estado miembro podría solicitar opcionalmente que se verificase que los países de voto afirmativo representaban una proporción suficiente a la población de la Unión. Entonces, básicamente, en cuanto a la historia, es lo que podemos decir. Es un tratado que aún se encuentra vigente. Fue ratificado en el 2001 y su vigencia fue a partir del año 2003. Sus principales objetivos pues básicamente era promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos, ofrecer libertad y seguridad sin fronteras interiores, combatir la exclusión social y la discriminación, promover el progreso científico y tecnológico. Entonces, en cuanto a historia, eso es lo que le puedo mencionar yo, abogada, esperando sea de su agrado, y a continuación las dejo con mi compañera.
El objetivo principal del Tratado de Niza era llevar a cabo una reforma institucional para poder afrontar de manera eficiente el proceso de ampliación de los miembros de la Unión Europea. Sin embargo, su negociación no fue nada fácil, ya que uno de los conflictos entre los países miembros fue definir el mecanismo de votación. Alemania, por ejemplo, exigía una mayor representación porque contaba con la mayoría de la población, que eran 82 millones, a lo que se negaba a Francia, que solo contaba con 59 millones, y lo mismo ocurría entre Holanda con 15 millones y Bélgica con 10 millones. Otro de los problemas a los que se enfrentaron fue a la necesaria reducción del número de comisionados, con la posibilidad de que los miembros pequeños se quedaran sin un comisario fijo. Ahora vamos a hablar sobre las principales propuestas de cambio del Tratado de Niza. El Tratado de Niza incorporaba modificaciones y propuestas en los siguientes aspectos. Número 1. Tenemos los votos en el Consejo de Ministros deberían ponderarse. Número 2. Se modificaba el número de escaños en el Parlamento Europeo. Número 3. El número de asuntos que podría aprobarse por mayoría cualificada sería mayor. Y número 4. La composición de la Comisión Europea. Disposiciones del Tratado de Niza. El sistema de voto en el Consejo de la Unión Europea, el Tratado de Niza, alcanzó un compromiso que consistía en una doble mayoría de Estados miembros y votos. Además, un Estado miembro podía solicitar opcionalmente que se verificase que los países de voto afirmativo representaran una proporción suficiente de la población de la Unión. En cuanto al Parlamento Europeo, el tratado estableció que se aumentase el número de escaños hasta alcanzar los 732, a lo que excedía lo dispuesto en el Tratado de Ámsterdam. El documento también dispuso cambios para dar respuesta a la cuestión de la reducción del tamaño de la Comisión Europea. Se resolvió con una escapatoria, ya que el tratado estableció que una vez que el número de Estados miembros alcanzase los 27, el número de comisarios nombrados en la siguiente comisión sería reducido por debajo de los 27 por el Consejo, sin llegar a especificar cómo se realizaría esa reducción. Como medida transitoria, específica que después del 1 de enero del 2005, el Reino Unido, Italia y España renunciaran a su segundo comisario. El Tratado de Niza creó nuevas normas para regular la colaboración más estrecha, ya que considera inaplicables las normas introducidas en el Tratado de Ámsterdam. También estableció disposiciones sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado de París o de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Por otra parte, estableció la creación de tribunales subsidiarios de rango inferior al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Primera Instancia para las áreas jurídicas de especial interés. Sistema de votación. A lo anterior se agrega un sistema de votación que consistía en los siguientes principios básicos. Cuando la Unión tenga 27 miembros, el total de votos en el Consejo será de 345. Se fija el umbral de la mayoría cualificada en 255 y se establece una minoría de bloqueo de 88 votos. Nunca se podrá aprobar una propuesta por mayoría cualificada cuando haya una mayoría simple de estados que se opongan. Para conseguir una mayoría se necesita que los estados que apoyen la propuesta reúnan al menos el 62% del total de la población de la Unión. Dándole continuidad al tema del Tratado de Niza, les hablaré de las principales reformas establecidas en el Tratado de Niza,
que podemos dividir las reformas que finalmente se establecieron con el tratado en 3 tipos. Estos son reforma institucional, mayoría cualificada y mecanismos de cooperaciones reforzadas. Dando la descripción de cada una de ellas, les ampliaré que la reforma institucional consistía fundamentalmente en 2 cambios. En primer lugar, la reducción del número de comisarios, que se trataba de un tema conflictivo, ya que algunos estados que habían tenido un mayor número de comisarios procedentes de su país. En el número 2, los comisarios se mostraron retinentes, que esto nos quiere decir que se reservaron en el momento de hablar, a la hora de disminuir dicho número en 1. Y es más aún en aquellos casos futuros en los que el número de estados miembros fuese mayor el de comisarios y pudiese suceder de que sus 2 comisarios pasados llegaran a no tener ninguno. Por otro lado, la reforma institucional también contemplaba un cambio en el reparto de votos del Consejo, que se hacía cada vez más necesario conforme aumentaba el número de estados. Se aprobó una declaración que se publicó anexo al Tratado de Niza. Esta declaración tenía su razón de ser en las necesidades que irían surgiendo conforme se fuesen adheriendo más estados a la Unión. Se trataba de un proceso continuo de adaptación que no debía terminar tras el tratado, dado que este se consideró de acción muy limitada. Les hablaré de los 4 objetivos de este anexo, que eran el número 1, que era teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad debido a darse un reparto claro de las tareas y competencias de la Unión y aquellas que pertenecían a otros estados. El principio de subsidiariedad nos habla que se aplica en el ámbito jurídico a aquellas situaciones jurídicas en las que se ofrecen al menos 2 alternativas, de manera que solo se podrá acudir a una de ellas en efecto de la otra. En el segundo punto tenemos que los tratados debían ser más claros, que existía cierta incomprensión por parte de los ciudadanos sobre el contenido de los mismos y la práctica de sus artículos. En el tercer inciso nos dice que definir qué funciones corresponderían a los parlamentos nacionales a medida que el proyecto de unión fuese avanzando. Y en el cuarto punto tenemos que el valor e importancia que debía tener la Carta de Derechos Fundamentales proclamada pero no incluida en el Tratado de Niza. Para finalizar, les daré las conclusiones del Tratado de Niza. El objetivo del Tratado de Niza era reformar la estructura institucional de la Unión Europea para hacer frente a los retos que planteaba la nueva ampliación. El Tratado de Niza dota de más poderes legislativos y de control al Parlamento y amplía a un mayor número de ámbitos la votación por mayoría cualificada en el Consejo. Entre los logros del tratado tenemos el ajuste de los 2 ejes principales, las cooperaciones reforzadas, cuestiones institucionales y por último la ampliación del uso de mayorías cualificadas. Este es nuestro aporte sobre el 8, espero sea de mucha ayuda para todo el grupo.